buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Buenas noches con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. ¿Qué tal, Cachito? Buenas noches, Cachito. Qué bueno reencontrarnos nuevamente. Buenas el día noches, de hoy estamos dando para tratar el 1 de mayo, esta fecha importante, Día de los Trabajadores, Día Internacional de los Trabajadores, Cachito, de los obreros, de los empleados, del proletariado internacional, como le llamaban antes, Cachito. Un poquito recordar también la historia de esta fecha, porque es que se conmemora, si no me equivoco, pues es por la conquista del derecho de las 8 horas en Estados Unidos, se recuerda a los mártires de Chicago, y también ver un poquito en el Perú, la movilización que ha habido, el día 1 y 2 y 3 de mayo también, que ha habido vigilias, ¿no? En este caso no solo de los trabajadores, los obreros, recordando su día, sino también de los familiares que han perdido a su familia, a sus seres queridos en las movilizaciones, las protestas sociales del año pasado, Cachito, y que han venido a Lima mostrando su indignación porque el Estado no está haciendo ninguna investigación acerca de aquellos que han perpetrado pues estos crímenes de lesa humanidad, Cachito. Entonces, no sé, 1 de mayo, Cachito. Sí, pues se celebra lo que es el evento del el martirio de Chicago, en el cual fueron ejecutados varios trabajadores por esta revuelta, en el cual los guardias, los polizontes norteamericanos capturan a obreros y luego los ejecutan para dar un escarmiento. Bueno, aquí en el Perú fue Pardo, tengo entendido que fue el que firmó el decreto que oficializó el horario de las 8 horas para los trabajadores en 1920, el 15 de enero, ¿no? Desde ahí, bueno, pero claro, fue solamente para un segmento. Tengo entendido que fue para el Muelle y Dársena, para los estibadores que son los que hicieron la huelga general de esa época, porque los demás todavía tuvieron que esperar muchos años hasta que ya la Constitución tuviera que asimilar el régimen de 8 horas, ¿no? De las horas básicas de trabajo. Hoy en día, me parece, teóricamente, los trabajadores deben de trabajar 48 horas a la semana, pero creo que desde el momento en que se inició la jornada de 8 horas en el Perú, ha corrido mucha agua bajo el puente, Chinito. Es decir, no se respetan las 8 horas en el Perú, Cachito. Difícil. Realmente, solamente en las empresas muy formales se respetan las 8 horas, porque las empresas medianas, pequeñas, ya ni hablar de las informales, la gente tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida, Chino. A eso hay que sumarle, Cachito, que uno en las grandes ciudades, por ejemplo Lima, la gran metrópoli, tiene que viajar de su centro laboral a su casa a veces hasta 2 horas o más, Cachito, y eso no es considerado parte de la jornada. Ese sí es una gran observación. Y el tema es, pues, de que la mayoría de los trabajos en Lima, al menos en Lima, son de servicios, puesto que la capacidad industrial peruana es casi inexistente, ¿no? O sea, estamos en un país donde todo se vende, pero nada se fabrica, todo se trae de afuera, y a lo único que se dedican los peruanos es a venderse entre ellos mismos, ¿no? O sea, yo te vendo papel, tú me vendes UCB, yo te vendo computadoras, tú me vendes ropa. Entonces, es un dame que te doy porque nadie fabrica nada, ¿no? O sea, ya... Y son trabajos, Cachito, volátiles, digamos, ¿no? Hemos podido ver los trabajadores de Saga, de Ripley, que no tienen un sueldo mínimo vital, que trabajan en base de bonos. Y si hay venta, ganan, y si no hay venta, no ganan, Cachito. Lamentablemente, una economía de servicios está a la merced, digamos, de cómo esté el mercado, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues así te pagaremos, ¿no? Claro, el tema también de la escasez de trabajo.
Y a eso se suma que nuestro país se ha vuelto un ejército de personas no calificadas, porque atender en saga o estar marcando los pedidos en McDonald's o en un restaurante no te vuelve un trabajador calificado, ¿no? O sea, Lamentablemente. lo que son obreros calificados, obreros especializados en el Perú casi no existe, son muy pocos, no representan ni el 3%, 4% de la mano de obra real que hay, ¿no? Y eso pues es un problema, porque cuando quiere venir un inversionista, y eso no lo dice, ¿no? No, que hay que bajarle el costo al trabajador. Por eso no vienen las inversiones. No es así, porque China está pagando igual que Perú. Pero en China van las inversiones porque si tú llegas con tu empresa china y necesitas un ingeniero mecatrónico especializado en ensamblar robots o darle mantenimiento a los robots para fabricar celulares, lo Lo encuentras. tiene. En Perú no hay. No hay. Es más, ni siquiera está la carrera desarrollada. Entonces, tú como inversionista me voy a China, pues, ¿no? O sea, tengo yo digamos, un mercado laboral, ¿no? Un país que soporta eso, le da apoyo a ese tipo de educación y yo como empresario me conviene porque consigo el toque personal. A mí me ha pasado mucho en empresas que he trabajado y necesito personal cualificado y no hay chino. O sea, Así peones, es, somos un país de peones, así esa es la palabra correcta. Ya, así es, todo así el es. mundo quiere chambear, pero no sabe nada. Así, ingeniero, quiero trabajar, ¿qué sabes hacer? Nada. Solo tiro lámpara. Oye, pero tirar lámpara, pues eso lo hace cualquiera, pero ese es el problema, ¿no? Nuestra fuerza laboral está prácticamente, en su mayoría, es eso, ¿no? Y da pena porque al final el poder de las naciones chinitas está basado en la industrialización. Así es, Cachito, pero esto es parte de una cosa que se llama la División Internacional del Trabajo. Y al Perú le ha tocado, lamentablemente, y no salimos de este proceso, ser simplemente dadores de recursos naturales, agroexportación, minería, y nuestros trabajadores, lamentablemente, no tienen un nivel que quisiéramos porque no hay una industria, porque no hay un país que promueve esta industria especializada, ni quiere competir en el mundo con productos más elaborados. Eso es, Cachito, tampoco es culpa de los trabajadores peruanos. Ah, lógico. Bueno, uno de los, eh, en donde se empezó a hacer muchos avances en esto de la jornada laboral fue aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, que los gobiernos y también debido a la formación de organizaciones sociales muy fuertes, hablamos pues del APRA, ¿no? Que fue uno de los primeros movimientos políticos O que los tomó como anarquistas. bandera la defensa de los derechos laborales, ¿no? Y de ahí ya entraron los movimientos de izquierda, siempre divididos en su momento, que también tomaron esa bandera y empezaron pues una jornada de lucha, formando sindicatos, formando grupos gremiales para defender los derechos de los trabajadores en cada sector, ¿no? Ya más o menos para la época de Velasco con la reforma agraria se sientan las bases de constituciones que tengan el trabajo como un derecho, ¿no? Y la protección del Estado del trabajador por una cuestión de lo que es equilibrio, ¿no? O sea, yo como Estado debo proteger al débil, no al capo, no al jefazo, ¿no? Entonces, desde la Constitución del 79 y algunas anteriores, ya se visualizaba de que el gobierno tenía que apoyar siempre la defensa del trabajo, en este caso de la fuerza laboral que existía en el Perú, ¿no? Ahora, todo eso, pues, Chino, ya sabes con quién se desarmó, ¿verdad? ¿Quién fue el que barrió con todo eso? Con Fujimori, que fue un japonés, no un chino, por favor. Ya. Eh, bueno, pues prácticamente lo que se hizo fue tercerizar el trabajo, crear estas famosas service y prácticamente dentro del trabajo formal se ha desbaratado los derechos reales, por ejemplo, a la estabilidad laboral, a la sindicalización, etcétera, etcétera, Cachito. Una serie de beneficios que no hay, Claro, utilidades. en el Perú el sindicato está visto como un cuco por los empresarios, ¿no? Y resulta pues estúpido porque Sí, en la mayoría de países desarrollados, o sea, es normal que los trabajadores estén sindicalizados. Oye, hasta los actores de Hollywood tienen un sindicato, da risa, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tendrían? Pero es parte de su cultura. O sea, y nadie les llama terrucos, rojos por eso, ¿no?
Más bien, muchos sindicatos tienen posiciones, apoyan a los liberales, apoyan a los demócratas. Los sindicatos en Estados Unidos incluso tomaron posición por Trump, ¿no? Porque defendía pues el Producto Nacional, la industrialización nacional norteamericana. Así es. Pero bueno, acá pues se ha satanizado, pues el sindicato de la época fue Un poco simbólico. menos que tercos, Sí, prácticamente, los sindicalistas. pero eso realmente es torpe por parte de los empresarios, porque si no quieres que se te forme un sindicato chino, trata bien al trabajador, nada más. O sea, si tú le das las condiciones para trabajar, los trabajadores generalmente no va a haber necesario organizarse, ¿no? Pero acá, pues, desgraciadamente, el empresario peruano es, pues, totalmente, no sé cómo llamarle, Retrógrado. le encanta meter Medio. relativo, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Bueno, O sea, queremos que el trabajador ponga el punche de 100% de su capacidad, pero no le incentivamos. Y ese es el problema de los empresarios. Es por eso que cuando tú ves un trabajador minero de estas transnacionales, que les pagan todos sus beneficios sociales, que lo meten a planilla, aunque sea una servi, pero está en una planilla, que caramba, hasta les regalan su pavo en Navidad, y así ves, es, así es. por ejemplo, las constructoras, las tienditas ahí de gamarra, en donde prácticamente esta gente no les dan ni las gracias. Y a veces hasta les meten cabeza y no les pagan. ¿No? Y el Así gobierno es. se hace loco, ¿no? La Sunafil realmente está pintada, ¿no? Sé que por ahí en Vanguardia tenemos amigos de Sunafil, pero en verdad, la capacidad que tiene Sunafil de investigar los casos de abuso laboral es casi cero, ¿no? Bueno, está dentro del marco de lo formal, pero Ujú. lo informal prácticamente No lo puede captar, ¿no? es una tierra de nadie. Sí, es tierra de Entonces, nadie. el trabajador está totalmente desprotegido y bueno, pues no tiene ningún beneficio, no hay vacaciones, no hay CTS, no hay derecho a jubilación, no hay nada. Y lo Entonces, sí, curioso, Chino, es de que eso no son preceptos rojos, eso no tiene que ver con los comunistas, eso lo dice la misma Constitución del 93. La así es, Constitución así del es. 93 garantiza el derecho a las vacaciones, garantiza pues el derecho a las jornadas laborales, garantiza el derecho en este caso a los acuerdos gremiales, ¿no? A los contratos colectivos, pero o sea, ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, la burguesía peruana, patea su propia constitución, ¿no? Y eso realmente es paradójico. Bueno, un poquito para salvar también a estos sectores de esta burguesía nacional emergente, en buena medida tampoco es su culpa, porque no ha habido un Estado que promueva la formación de un empresariado fuerte, Así es. que permita dar derechos laborales a sus trabajadores. Claro, Se porque ven si el derecho laboral es una inversión, o sea, cuesta. Yo entiendo a los empresarios, y si tienes encima un gobierno que le importa un rábano el desarrollo industrial y prácticamente permite que la importación gobierne, entonces el así, productor nacional se queda en la calle, pues, ¿no? Y así tiene es, que así es. sobrevivir y bueno, mete mano pues a los derechos laborales. Y, pero sería la historia muy diferente si el gobierno pues tuviera mayor interés en desarrollar y apoyar al empresario nacional. Pero Chino, eso también Empresario es que otra proteja. vaina. Si tú empiezas ahorita a hablar, y desde acá lo digo, si empezamos ahorita a hablar de apoyar al empresario nacional, nuevamente Chino nos va a llamar rojos, comunistas, terrucos. O sea, apoyar al empresario nacional es ser terruco. Así, a ese punto hemos llegado en este país. ¿No? Así es, así es. Oye, Es que yo tú quiero tienes que que subvenciones a las empresas pequeñas, terruco, rojo, trasnochado, ándate a tú Cuba. tienes abrir el mercado pues a la inversión extranjera. Ahí recién estás en una posición políticamente correcta, cachito. Y así no es, pues, ningún país desarrollado pues protege a la inversión extranjera, más bien protegen a su propia burguesía, ¿no? O sea, los Sí. mismos burgueses peruanos no quieren ser protegidos por su propio Estado, eso realmente es paradójico. Nos gana el tiempo, cachito, y está quedando sobre la mesa el 1 de mayo festejado ahora, hace pocos días. En Lima ha sido una marcha bastante importante, considerable, pero además ha estado matizada por la presencia de los familiares que han estado, que están en luto, que están llorando a sus muertos y que han estado protestando
frente al Poder Judicial porque no avanzan las investigaciones, no se encuentran los culpables que han asesinado a sus familiares, Cachito. Entonces, ¿qué opinión te merece la pelea de estos compatriotas que han quedado pues damnificados por las protestas sociales, por la represión del Estado? Es lamentable que haya pasado ya más de un año en China y no hay culpables sobre la matanza que hizo Dina Balearte con Otarola de nuestros hermanos del sur, ¿no? Y eso nos da una reflexión, Chino, o sea, y he escuchado por ahí en las redes sociales algunos salvajes, ¿no? Que juran y rejuran de que no existe racismo en el Perú, no existe el odio hacia las minorías, y no solo minorías, estamos hablando de mayoría, porque la mayoría en ese país es indígena, ¿no? Pero el provinciano pareciera que fuera un ciudadano de segunda en este país, ¿no? Matan a un provinciano, a nadie le importa, a la prensa no le importa, al gobierno no le importa, al Poder Judicial no le interesa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos exigirle a las provincias, a los ciudadanos peruanos de las provincias? ¿Qué nacionalismo, qué patriotismo le podemos pedir a ellos si los consideramos ciudadanos de tercera? Y eso queda, ese es una tara, yo diría, ese es un complejo, una aberración que todavía guardamos en el Perú, basada en el racismo, ¿no? En ese clasismo que todavía persiste, y no entender que todos somos una misma familia, que todos somos una misma nación. No, les guste o no, ¿no? O sea, eso, mientras no cambie eso, realmente muchas estructuras van a seguir iguales y vamos a tener estos conflictos sociales que parecieran que nunca van a parar. Así es, Cachito, así es. Entonces están reclamando todavía estas familias justicia, se han movilizado en Lima, están pidiendo que el Estado cumpla su rol de defender sus derechos y de encontrar los verdaderos culpables. Ahora están avanzando los procesos, el actual fiscal de la Nación ya prácticamente también abierto por el tema de los Rolex, de las joyas, nuevos procesos a DINA, y se va sumando, y vamos a ver si cae antes del 2026 o es que se abre un nuevo proceso electoral donde nuevas alternativas seguramente surgirán y estaremos, Cachito, a la expectativa. Por lo pronto hay muchas peleas que dar y el 1 de mayo es importante para recordar lo que hicieron en el pasado los trabajadores entregando su vida por las 8 horas y hoy por hoy se abren nuevos retos también para la clase obrera y los trabajadores del Perú y del mundo, Cachito. Bueno, hay que hacer recordar a todos los que nos escuchan y nos miran en las redes sociales que todo este tema de las jornadas y los derechos laborales que existen o que todavía quedan en el Perú o en los demás países de América Latina, o sea, no nos ha regalado nadie, ha sido realmente todo un proceso de lucha y exigencias del pueblo peruano, ¿no? Y también en este caso, de grupos gremiales, de empresarios, de pequeños empresarios que también han tratado de hacer patria en su momento, ¿no? O sea, esto no ha sido casual, no es que ha venido un Salvador y le dijo ahora les doy 8 horas, no. Esto ha sido fruto de huelgas, esto ha sido fruto de conflictos sociales muy fuertes. Tenemos ahí la revolución de Trujillo del Apra, tenemos los paros nacionales de la izquierda en su momento, el golpe de Estado de Velasco. O sea, hay un montón de eventos históricos que han generado que estas contradicciones tan fuertes se volvieran pues exigencias sociales y que bueno, que hoy en día lo vemos como una cosa normal, pero costaron bastante. O sea, no fue una cosa... Gran esfuerzo colectivo. La gente se ríe de tu CTS, la gente se ríe de tus 8 horas, pero costó mucho, costó bastante a los trabajadores, a la población conseguir, son derechos básicos, ¿no? O sea, el derecho a vivir, ¿no? Ya ni siquiera dignamente, sino a sobrevivir, pero ni siquiera eso muchas veces algunos grupos económicos no quieren ni siquiera eso entregar, ¿no? Bien, Cachito, el tiempo nos ha ganado nuevamente y nos despedimos, pero no olvidemos que la verdad es la parte más importante de la libertad. No se olviden eso.
Que pasen todos un lindo 1 de mayo. Todo este mes de mayo hay varias fechas bonitas, el mes de la madre también, pero siempre el mes del trabajador tiene una fecha especial, y no se olviden de que el que genera la riqueza es el trabajador. El hombre es el que genera la riqueza, no la máquina, no la plata, es el hombre, y eso deben tenerlos todos en cuenta, tanto empresarios como trabajadores. Muy bien, Cachito, nos despedimos y no se olviden de hacer sus comentarios y poner un me gusta, un like a nuestros videos y en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Las opiniones son importantes. Pongan sus opiniones en el canal. Un gusto, cuídense mucho.